puertas, Señor amado. Llénalos de gracia, Señor. Que sean tierra deseada, Señor. Que los que tienen su emprendimiento, Señor, sean tierra deseada. Que conquisten lugares en tu nombre, Señor. Pero te ruego, Señor, que el trabajo no sea impedimento para buscarte, Señor. Quita, Señor amado, esa costumbre pagana, Señor amado, de querer hacer cosas el día que tenemos, que hemos dedicado para ti, Señor, que el quitarle el primer lugar a ti, Señor. No, Señor, sino que como dice tu palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, nos gozaremos en ti, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy a ti ese honor, esa alabanza. Una vez más, Señor, esa adoración que solo tú mereces. Señor, gracias por la provisión económica, Señor. Yo hoy en el nombre de Jesús oro por tu vida. Y en el nombre de Jesús proclamo bendiciones poderosas. Y la primer bendición es que tú no dejarás de honrar a Dios con tus bienes. Yo proclamo que tú serás una persona fiel al Señor, honrando al Señor con tus bienes, que el Señor te dará montones, como dice, en el nombre de Jesús, y que pagarás tus deudas, Señor. Ayuda a mis hermanos a pagar las deudas, Señor, a tener una cultura de cero deudas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean hallados buenos administradores en lo material, en lo espiritual, en lo físico, Señor amado, que sean hallados buenos administradores, Señor. Como dice tu palabra, ellos serán cabeza y no cola. Prestarán, Señor, y no pedirán prestado, Señor, sino que la misericordia del Señor los alcanzarán. Las bendiciones correrán detrás de ustedes y los alcanzarán por cuanto han puesto al Señor en primer lugar. Alabado el nombre del Señor. Yo le agradezco, Señor, por lo que tú has hecho, lo que harás y seguirás haciendo entre nosotros, Señor. En el nombre glorioso tuyo, Señor, te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, lo que haces, lo que harás, lo que seguirás haciendo, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito por siempre, Señor. Alabado tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas al Señor. Damos gloria al Señor porque el Señor nos ha permitido adorarle, exaltarle, glorificar su nombre, darle a Él la alabanza y la adoración. Amén. Él es el Señor y Él es el digno de que nosotros le alabemos y le exaltemos. Estamos nuevamente aquí con nuestro viaje por el libro de Romanos y estamos en el capítulo 9 y hoy vamos a ubicarnos en el verso 19 y vamos a ir hasta el verso 29. Romanos 9 del verso 19 al verso 29. Y dice la escritura de la siguiente manera: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano
para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amado. Y en lugar, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El apóstol Pablo hace una pregunta aquí y dice, bueno, ¿quiénes somos nosotros para altercar contra Dios o altercar con Dios? Este es un argumento lógico. Dios es el alfarero y nosotros el pan. Dios es más sabio que nosotros y somos necios si resistimos a la voluntad de Dios o nos queremos oponer a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Israel y a los judíos de Israel, les está diciendo, mire, ustedes que altercan, ustedes le van a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Mire lo que dice Isaías 45:9. Si algún día has sido tentado a discutir con Dios, quiero que leas esto. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? De hecho, el barro no tiene vida, el barro es pasivo. En las manos del alfarero es que es formado. Tenemos sentimientos, tenemos intelecto, tenemos fuerza de voluntad y en este momento usted no es un barro inerte, usted es un barro que tiene la bendición de tener voluntad y que puedes resistirte si quieres. Pero mire esta palabra donde se desarrolla en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Y miremos por lo menos unos 5 o 6 versículos, pero le animo a que lea todo el libro de este capítulo de Jeremías para que comprenda. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerle. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo no puedo discutir con el alfarero, me podré resistir, pero el alfarero, el Señor, es el que toma el barro y hace con él como él quiere. Y si en algún momento se echó a perder, él puede volver a tomarlo y hacer una mejor vasija. ¿Sabe? Dios es quien determina si el hombre será un Moisés o será un faraón. Recuerdan que hemos hablado. Ni Moisés ni faraón
ni ningún otro podía escoger. Como usted no pudo escoger. O usted dijo, Señor, yo quiero que mis papás sean de esta manera, yo quiero nacer en un país como este, en una tierra con tantas facilidades, que tenga muchos hermanos en la casa donde yo voy a nacer. No, no, ni Faraón ni Moisés pudo escoger a sus padres, ni pudieron escoger su estructura genética, ni pudieron escoger el lugar o la fecha de nacimiento. ¿Sabe qué? Tenemos que creer que esos asuntos están en las manos del Señor. Sin embargo, esto no nos libra de responsabilidad. Faraón tuvo grandes oportunidades. Es que no fue una plaga, no fueron dos plagas, no fueron tres plagas. El Señor le dio muchas oportunidades al faraón. Tal vez con la primera plaga hubiese podido decir, no, 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 venga, definitivamente Él es el Señor y yo quiero doblegarme delante de Él. Porque recuerden ustedes cómo fue el proceso. Al comienzo, dice, Faraón fue el que endureció el corazón. Pero ya al final el Señor dijo, ahora soy yo el que le voy a endurecer el corazón. ¿Sabe? Hay personas que sienten que son demasiado. Inclusive alguien dijo, es que yo tengo carácter. ¿Y por qué me dices eso? Porque yo tomo mis decisiones, estoy bravo con Dios. Ah, eso es carácter. Oh, qué equivocado el barro en manos del alfarero. Y todos tenemos la tentación algún día de molestarnos o de preguntarnos, pero qué lindo es que volvamos en sí rápidamente y aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Este faraón tuvo grandes oportunidades de aprender acerca de Dios, que Él era el Dios verdadero, de confiar en el Señor, pero él escogió ser rebelde. Pablo no trata este aspecto de una manera pasajera. ¿Sabe? La verdad es que hay una soberanía divina, pero la soberanía divina no me quita mi responsabilidad humana. Dios es soberano. Dios me llamó, me escogió. Pero si yo un día decido, no quiero nada, estoy molesto, estoy bravo, no quiero predicar más, no quiero saber de nada, Él respeta mi decisión. Porque Él no me va a coger a mí aquí del cuello y me va a decir, no, es que yo lo escogí y usted hace lo que yo le digo. No, hay un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La una no niega la otra. Aunque nuestras mentes son finitas y no alcancemos a comprenderlo, así funciona. Dios sí tiene propósitos. Y Dios quiere revelarte a ti y a mí sus propósitos. Y Él se le ha ocurrido que tú y yo seamos parte de sus planes. Pero usted es el que decide. Por ejemplo, esta mañana usted decidió levantarse, organizarse, conectarse y decir, me voy para el devocional. Voy a estar en la mañana un ratito. Ok, pero usted también había podido decidir, como tal vez ha decidido algunos días, ay, no, no me quiero parar, hoy me quedo así. Más bien por la tarde oro o por la noche miro el video en YouTube. Usted pudo haber decidido. ¿Cierto? Pero Dios tiene planes y propósitos y yo soy el que decido si estoy dispuesto en las manos del Señor. Quiero que mire nuevamente el versículo 22 del capítulo 9 y miremos al 24. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, miren lo que dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción.
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a judíos, sino también a gentiles. Él tiene propósito. Cuando tiene paciencia con nosotros, tiene un propósito. Cuando el Señor nos muestre sus cosas, tiene un propósito. Propósito de misericordia, propósito de amor para con tu vida. Nunca debemos pensar que Dios se esté gozando de ver a un tirano faraón, no. Aunque el Señor tenía propósito de mostrar su gloria, no era solo mostrarle la gloria al mundo y mostrarle su gloria a Israel. Dios también quería mostrarle su gloria a Faraón, pero Faraón decidió no ver la gloria de Dios. El Señor le dio la oportunidad a Faraón, lo toleró. Dijo Dios, lo toleré. Dios le dijo también a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. He oído el clamor de ellos. He conocido sus angustias. Entonces te he preparado para que vayas a libertar a mi pueblo. ¿Sabe qué fue lo que hizo el Señor? Estuvo tolerando. Y Dios es tolerante para con nosotros y tolerante para con el pecador. Ahora, el hecho de que Dios haya sido tolerante indica que le dio a Faraón oportunidad para ser salvo. La tolerancia son oportunidades. No es que el Señor se hizo el sordo o que el Señor es ciego o es alcahueta o es solo puro amor. No, escuche, este amor, esta tolerancia tiene como propósito una oportunidad para salvarte. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de esa paciencia? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa paciencia, esa tolerancia del Señor no tiene que ver con que ese no es nada. El Señor sabe que somos carne. Él sabe que soy débil. No, no, escucha. No es para eso que te está teniendo paciencia y tolerancia. Es para que aproveches la oportunidad y vuelvas al Señor, te arrepientas y pidas perdón. La palabra está aquí, alabado el nombre del Señor. Dice preparados, cuando leemos preparados vasos. Escuche, realmente en ese versículo no sugiere que Dios preparó a Faraón desde antes para hacer un vaso de ira, no. El verbo real aquí en griego nos habla algo muy lindo que yo pude ver, mire, haciendo un verbo en una acción reflexiva. Así que ese pasaje realmente se debe, y Faraón se preparó a sí mismo para hacer un vaso de destrucción. No, el Señor no lo preparó. Él se preparó a sí mismo para hacer un vaso de destrucción. Así como yo me preparo a sí mismo para hacer un vaso de honra, un vaso de bendición. Alabado el nombre de Dios para siempre. Amén. Dios prepara a los hombres para su gloria, pero los pecadores se preparan a sí mismos para la destrucción. En Moisés e Israel, Dios reveló las riquezas de su misericordia, pero en Faraón y en Egipto reveló su ira
y su poder. Entonces, ya que ninguno merecía misericordia, Dios no puede ser culpado de ser un Dios injusto. No, Dios no puede ser culpado de ser un Dios injusto. Por supuesto. El propósito final de Dios era formar su iglesia de ambos, tanto de judíos como de gentiles. Tanto Faraón como Moisés tuvieron la misma oportunidad. Los dos eran culpables, los dos eran homicidas. El Señor quiere darnos oportunidad a todos y por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Los creyentes hoy, nosotros somos creyentes por la gracia de Dios. Él ha permitido que seamos vasos de misericordia y nos está preparando para su gloria. Y todo esto fue profetizado antes. Primero Pablo citó Oseas, que declara que Dios volverá de los judíos a los gentiles y que se volvería de los judíos a los gentiles. Y luego habló otra vez en Oseas y él dijo, para probar que este nuevo pueblo será llamado pueblo de Dios, hijos del Dios viviente. Después citó Pablo a Isaías y diciendo, para mostrar que solo un remanente de Israel será salvo, mientras que la mayor parte de la nación sufriría juicio. ¿Sabe? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención aquí. La primera es que el Señor, en sus planes, no fue que escogió a Israel solo para ser salvo, no, para mostrar su gloria en Israel y a través de Israel llevar la salvación a toda la tierra, incluyendo los judíos como los gentiles. Pero me llama muchísimo más la atención cómo el apóstol Pablo trae un sermón tan lindo citando las escrituras y citando escrituras del Antiguo Testamento para afirmar esta palabra en el Nuevo Testamento. Recuerde que el apóstol Pablo no tenía lo que usted tiene, el Nuevo Testamento escrito. Lo que tenía el apóstol Pablo era el Antiguo Testamento. Y él estudiaba, inquiría en ella, y allí se dio cuenta que no eran solo judíos, sino que eran judíos y gentiles para hacer una sola iglesia. Alabado el nombre del Señor. Así que, hermanos, la cita final que él utiliza, la utiliza en Isaías 1:9 y hace un hincapié de la gracia de Dios y dice, aunque venga la destrucción sobre Israel, siempre habrá un remanente. Alabado el nombre del Señor. Y con ese remanente haré una nación grande. Querido hermano, aunque usted vea que la maldad se ha aumentado sobre la tierra, usted es parte de ese remanente que el Señor tiene. Y a través de este remanente Él quiere bendecir las naciones enteras. Esté dispuesto, esté disponible. Alabado el nombre del Señor. Dios no es injusto. Cuando pareciera que salvará a unos y juzgará a otros, porque simplemente el Señor a todos nos da la oportunidad. Solo que tenemos que aprovecharla. Tenemos que disfrutarlas. Y todo esto estaba hablado en el Antiguo Testamento a través de las profecías. Esas profecías que nos muestran que la elección de Dios ha hecho posible la salvación de los gentiles, la salvación de nosotros. En esto vemos la gracia de Dios. En el tiempo del Éxodo, Dios rechazó los gentiles y escogió a los judíos. De manera que a través de los judíos, Él podía salvar a los gentiles. Entonces no es que era injusto, no, porque Israel está puesto estratégicamente allí entre Asia, entre Europa, está en un punto de comercio impresionante. Hace poquito
En medio de esta guerra incomprensible, todos los ojos de la tierra estuvieron puestos sobre Israel. Un país tan pequeño que hay ciertas partes de Israel donde usted puede pasar caminando de una frontera a la otra. Son poquitos kilómetros. Pero una nación tan grande en el Señor que a través de Israel Él quiere traer salvación aún a los gentiles. ¿Y cómo podemos traer esto a nosotros? Tal vez usted se siente insignificante. Tal vez usted piense, pero yo soy una ama de casa. O tal vez usted diga, yo no sé hablar en público, yo no sé leer muy bien las escrituras. Tú eres ese remanente que el Señor escogió en tu familia, porque a través tuyo el Señor quiere salvar tu casa, tu familia, tu parentela, tus vecinos. Alabado el nombre del Señor. No te escogió porque sí, te escogió porque en ti quiere mostrar el Señor su gloria. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que tú eres ese remanente en las manos del Señor. Bueno, hasta aquí Pablo ha defendido el carácter de Dios, mostrando su fidelidad, mostrando su rectitud y mostrando su justicia. Alabado el nombre de Dios. El rechazo de Israel no canceló la elección de Dios, solamente demostró que Dios era fiel. Su carácter y sus propósitos van a permanecer. El hecho de que una persona rechace al Señor no detendrán ni sus planes ni sus propósitos. Su carácter sigue siendo fiel. Alabado el nombre del Señor. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, y agradecerte porque tú has hablado nuestra vida. Y hemos visto, Señor, cómo tú eres fiel, tu fidelidad permanece, Señor. Tu rectitud y tu justicia, Señor. Has mostrado tu carácter entre nosotros. Enséñanos y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Yo bendigo cada hombre y mujer, cada familia, este remanente de hombres y mujeres que están aquí conmigo, Señor. Tú los has escogido para mostrar tu gloria y ser instrumentos de salvación para todos aquellos que están a su alcance, Señor. Bendícenos y llénalos con tu Espíritu Santo. Que esta mañana, este día sea un día lleno de tu gloria, de tu poder. Protégelos en todas las áreas, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido reunirnos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, Amén. que los llene Amén. de Espíritu. Muchas Amén. gracias. Gracias, Amén. hermano.